Bueno, y es un gusto recibir una vez más al representante social en el BPS. Estamos hablando del representante por los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Anda bien? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer que nos acompañe una mañana más aquí en Arriba Gente. Hay un tema que nos está convocando, evidentemente. Lo voy a decir yo antes que lo diga usted. No se va a referir al caso puntual por el secreto tributario. Sí. Eso es lo que dicen las autoridades. Pero bueno, más allá del caso puntual, ¿genera una cierta preocupación el tema de que, por ejemplo, a nivel político se incumpla con estos deberes que corresponden? Yo creo que es preocupante. Digo, como tú decías, la normativa vigente a nosotros no nos permite, digamos, referirnos al procedimiento que el BPS está llevando adelante, que de paso te digo, el BPS está de alguna forma procesando todo este asunto con mucha profesionalidad, con mucha responsabilidad y con absoluta independencia, ¿no? Y cumpliendo con la normativa vigente que le da garantía a todas las partes, o sea, le da garantía al trabajador y le da garantía al empleador. Por lo tanto, independencia quiere decir que no van a recibir presiones políticas de ningún tipo. Es como siempre, o sea, el BPS ha actuado así siempre. Te cuento, por ejemplo, que denuncias como estas el año pasado, hubo 3.298 denuncias de trabajadores que estaban no registrados o que estaban subdeclarados. Y el BPS actuó de la misma forma que está actuando en este caso, ¿no? Perdóneme, estas son las denuncias que se presentaron sobre trabajadores que no estaban recibiendo sus aportes correspondientes a la Seguridad Social o que estaban subdeclarados. Cobraban tanto y se les pagaba por un aporte inferior. Sí. ¿Cuánto es la estimación de los trabajadores que pueden estar en esta situación? Bueno, de acuerdo de alguna forma, indicadores que el BPS maneja, inclusive estadísticas que tiene el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 20% de los trabajadores está en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no realizan aportes a la seguridad social y que además, por lo tanto, esos trabajadores no tienen derecho a la seguridad social. 1 de cada 5. 1 de cada 5, esa es la estimación. En el 2004, 2005, esa cifra se ubicaba en el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos avanzado, pero todavía falta. En el sector, por ejemplo, del servicio doméstico, los trabajadores de ese sector hoy se estima que la informalidad anda alrededor del 30%. Hace pocos días, con motivo del Día de la Trabajadora Doméstica, se hicieron público la cantidad de trabajadoras formalizadas y lo que falta todavía por formalizar. Y si bien hemos avanzado mucho en ese sector, igual que en la construcción, en el comercio y también en el sector rural, que son los sectores de más informalidad, a pesar de que hemos avanzado inclusive más que en otros sectores, todavía la informalidad sigue siendo alta y el promedio general, como te decía, es del 20%. No quiero hablar del caso particular, pero de la responsabilidad de los aportes, a su juicio, ¿de quién debería ser en el caso de los funcionarios del legislativo? ¿De la organización política o del legislador que lo contrata? Bueno, yo con este caso que tomó notoriedad pública, que todo el mundo habla en estos días, yo estoy tratando de rescatar las cosas positivas que pueden servir desde el punto de vista de la información para la gente. Nosotros tenemos que, primero, quién es el responsable, el titular de esta deuda con el BPS, lo va a determinar el BPS y yo no me puedo adelantar ni prejuzgar porque no tengo incluso los elementos de información. Cuando llegue al directorio este caso, que seguramente va a llegar, voy a tomar posición. ¿No ha entrado todavía al directorio? No, porque entra al directorio cuando el que se siente, digamos, agraviado o que tiene algún tipo de discrepancia con la resolución del BPS, que será notificada en su momento, puede realizar el recurso jerárquico que luego el directorio trata. Y bueno, y ahí, con todos los elementos, voy a tomar una posición. Por ahora, todo eso, puedo hacer. Para que eso suceda, entonces va a pasar tiempo. Además, creo que me parece... ¿Cuánto tiempo estima usted que va a durar el proceso? Y depende, porque te quiero contar también, incluso para que los trabajadores y los empleadores que no saben, yo creo que muchos empleadores saben muy bien esto, pero de todas formas te lo quiero explicar. Cuando un trabajador hace la denuncia, se le toma declaración a ese trabajador y ese trabajador aporta un cúmulo de informaciones o de pruebas. Luego el BPS hace una investigación sobre ese caso. Esa investigación incluso puede incluir solicitarle a la empresa información sobre ese trabajador
o incluso hacer algún operativo, alguna inspección en la empresa para recabar esa información. A veces en estos casos hay más o menos colaboración de las partes, por lo tanto eso puede dilatar un poco los plazos. Luego que el BPS resuelve, le da vista a la empresa diciendo, bueno, se encontró esta irregularidad y esta es la responsabilidad que tiene la empresa, y la empresa puede presentar, de alguna forma, una primera notificación a la empresa. La empresa puede aportar su información, su descargo, y conociendo las dos campanas, digamos, el BPS toma una resolución. Después de esa resolución, la empresa presenta ese recurso jerárquico que va a ser considerado por el directorio y que va a ser informado por la asesoría de recabación del BPS, ¿no? La asesoría técnica de recabación, que se conoce como ATIR. Yo lo que me extraña es que se esté discutiendo públicamente los alegatos en lugar de presentar esos alegatos donde corresponde, que es el Banco de Previsión Social. Coincido con el ministro Astori de que este tema está en la órbita del BPS y va a ser el BPS el que va a determinar las responsabilidades. Creo que es innecesario el debate público, cada uno dando su defensa o dando su posición más personal públicamente cuando existen los canales para demostrar eso donde tienen que demostrarlo. Le quiero hacer una pregunta porque leí por allí, al pasar en estas horas, un titular donde hablaba de que de alguna manera el BPS había intimado a Asamblea Uruguaya que pagara 1 millón de pesos. ¿Eso es así o no? Perdóname, pero no te puedo contestar eso. Creo que si se hicieron declaraciones, la persona que hizo las declaraciones tendrá la información, pero yo no puedo, digamos, no, digo, porque si eso fuera así, estaría dirimido el asunto. Creo que sería bueno que esa persona, si hizo esas declaraciones, lo demostrara, pero creo que por lo que yo he visto públicamente, todavía el tema no está resuelto. Claro, a mí me llamó la atención porque en función de lo que usted está diciendo, no está laudado en la interna todavía, se están escuchando las distintas posiciones y será el BPS quien determine. El BPS está actuando de acuerdo a la normativa vigente, claro, y dando todas las garantías del debido proceso. Y cuando haya una resolución... Le reformulo la pregunta, ¿está laudado este tema en la interna o todavía no? En el directorio este tema no se resolvió y seguramente por todo lo que he escuchado se van a presentar recursos, porque si alguien no está de acuerdo con lo que resuelve el EPS, ya sea el trabajador o el empleador, se pueden presentar un recurso y ese recurso lo tiene que tratar el directorio. El directorio no ha tratado nada sobre este tema. Pero ¿no además, le consta que existe una resolución? Y yo he escuchado en la prensa, han hablado varios actores que están involucrados y han dicho que nadie discute que no hubo una irregularidad, y esa irregularidad se detectó porque actuó el BPS. O sea que nadie discute que acá se cometió un error. Lo que se está discutiendo públicamente es quién es el responsable. Entonces por eso digo, eso perfectamente se puede hacer ante el BPS. A mí me extraña porque no es muy común que un empresario, cuando es denunciado por un trabajador, salga públicamente a hacer su defensa. Lo hace en el Banco de Previsión Social. Pero otra cosa que me parece lamentable, que es lamentable que me parece, porque yo considero, supongo, que los que están interviniendo en todo yo diría, lamentable... Con un contencioso. ¿No? Me sorprende y creo que es lamentable que gente que supuestamente está bien informada sobre los derechos que tienen los trabajadores y sobre las obligaciones que tienen los empresarios, digan algunas cosas en la prensa, por ejemplo, que digan que, como la señora no tenía interés en ser registrada, eso como una forma de justificar o de atenuar. El derecho es el derecho más allá de lo que diga el trabajador. Lo que corresponde es lo que corresponde y punto. Porque hay mucha gente que está escuchando las declaraciones. Hay trabajadores que están escuchando las declaraciones y hay empresarios que están escuchando las declaraciones. Y si alguien que supuestamente está muy bien informado dice que, justifica este error y esta violación de las normas vigentes, diciendo que el trabajador estaba de acuerdo con que no se realizaran los aportes, es un disparate, porque la responsabilidad de registrar y aportar por sus trabajadores es del empresario, y la ley está por encima de cualquiera de las partes. Por lo tanto, no es voluntario, sino que es obligación del empresario hacer los aportes y registrar a ese trabajador y hacer los aportes correspondientes a la Seguridad Social. Se acaba usted de adelantar a mi siguiente pregunta.
Porque le iba a pedir, usted es un hombre que ha tenido una amplia trayectoria sindical. Le iba a pedir que salga un minuto del rol de director del EPS en el que está hoy y le quería preguntar al dirigente sindical, del trabajador de todas las horas, qué opinión tiene de esta situación que se da entre un sector político y un legislador con uno de sus trabajadores. Como me adelanté a la pregunta, te voy a responder prácticamente lo mismo. Como trabajador, ya no como director de los trabajadores, pero hubo un trabajador que se presentó en el EPS a hacer un trámite, encontró que había una irregularidad y bueno, a mí me parece que si se comprobó la irregularidad, alguien tiene que pagar los aportes que no se realizaron, más las multas y los recargos que corresponden. O sea que esto te lo estoy diciendo como trabajador, no como director del EPS. Pero digo... ¿Y la calidad del empleador en este caso es la misma? Y yo creo que, digo, todos los empleadores tienen la misma obligación, no importa si estoy hablando de una empleadora del servicio doméstico o estoy hablando de un legislador. Pero sin duda que estamos hablando, nosotros, el BPS, lo que hace es cumplir las leyes. ¿Y quiénes son los que resuelven las leyes? Los legisladores. Creo que ahí hay suficiente información sobre los derechos de los trabajadores y sobre las obligaciones que tienen los empresarios. Y creo que no tener claro esto a nivel de, por ejemplo, del Ministerio de Economía o a nivel de una persona que estuvo muchos años en el Parlamento, creo que y permitir que haya una persona que esté en esta situación teniendo esa información, la verdad que me sorprende, me molesta y no le hace bien a la seguridad social, porque es un mal ejemplo. Digo, todas las declaraciones que se están realizando, repito, la está escuchando una trabajadora doméstica, un peón rural, la está escuchando alguien que trabaja en una tienda, en una farmacia, y si se deja, sin que nadie diga que esto es una obligación de los empresarios, el registro y el aporte a la seguridad social es responsabilidad legal, es obligación del empresario y no del trabajador. Aunque una persona que tú contratas te diga que no quiere que le haga los aportes al BPS, ahí estás asumiendo un riesgo de que esa persona realice una denuncia y lo que dijo esa persona no puede estar por encima de las normas y de las leyes. La responsabilidad legal es del que contrata, es del empleador. Además también el trabajador tiene el derecho y la obligación, o por lo menos el derecho de chequear y corroborar que sus aportes sean volcados en forma correcta. Y eso se puede hacer simplemente. Sí, porque... ¿Cómo puede hacer hoy un trabajador que nos está mirando, Ruiz, y dice, che, a ver, con todo esto que está pasando, ¿qué pasa con mis aportes? Ahí está. Quiero revisar si están aportando por lo que estoy cobrando. ¿Cómo tiene que hacer? A ese trabajador, en primer lugar, le quiero decir que tiene que reclamar, que tienen que registrarlo y aportar desde el primer día que trabaja. Porque muchas veces encontramos situaciones... Aportes a los 3 meses, a los 6 meses. Porque le dicen, no, mira, estás a prueba. Cuando pases el periodo de prueba te registro... El estás a prueba es un verso. No, porque desde el primer día que está trabajando, una persona que trabaja y recibe un salario, tiene derecho a la seguridad social y el empleador tiene la obligación de registrarlo y aportar al Banco de Previsión Social o al Instituto de Seguridad Social por la que esté protegido. Porque también, además del BPS, hay otros institutos, ¿no?, en el Uruguay. Y lo otro que tenemos que decir es que el aporte se tiene que realizar por todos los jornales y por todo lo que gana el trabajador. Porque muchas veces se cumple con el registro, pero se subdeclara. Claro, hay un subregistro, una subdeclaración. Lo primero es el mensaje para el trabajador. Gana 20.000, pero le aporta por 10. Ahí está. Y cuando ese trabajador va a pedir un seguro de paro, un seguro por enfermedad, el BPS le va a liquidar por lo que aportaron, no por lo que gana. Entonces, lo primero, el mensaje para el trabajador, tiene derecho desde el primer día por todo su salario, por todos sus jornales. Si es mensual, por el mes que trabaja. Segundo, lo que tú me decías, ¿cómo puede hacer ese trabajador para saber, digamos, cuál es la forma de controlar si sus aportes están bien realizados? Lo primero, concurrir a cualquier local del BPS a pedir información. Cédula en mano y punto. Y tiene la obligación el funcionario que está atendiéndolo de informarle, de asesorarle sobre su situación particular. Solo él puede averiguar sobre sus datos, porque ahí hay también protección de los datos personales, ¿no? Claro. Ahí está. Que eso lo determina la ley 18.331, que es la protección de los datos personales. Ahora, además de ir a una oficina del Banco de Previsión Social a preguntar, nuestro despacho, nuestra oficina, que es la representación de los trabajadores en el BPS, que está en el 5º piso de calle, ahí en Fernández Crespo y Colonia. Fernández Crespo, entre Colonia y Mercedes. Ahí está.
pueden concurrir personalmente a nuestra oficina y ahí hay compañeros que son funcionarios del BPS que lo pueden informar, asesorar, orientar para, si están en esta situación, regularizar esa situación. Y además existe un contrato persona, que es un contrato que el trabajador y la empresa también puede firmar con el BPS, para que el BPS le otorgue un usuario y una contraseña, y de cualquier dispositivo móvil, puede ser un celular, una tablet o una computadora, el trabajador puede ingresar con ese usuario y esa contraseña y ver su historia laboral y una cantidad de información de su interés personal. Y viendo la historia laboral, ese trabajador puede ver si le están haciendo sus aportes en tiempo y forma. O sea, controlar que su empleador le esté aportando por lo que él gana y que, bueno, y que no haya ningún tipo de irregularidad. Es una nueva herramienta que creo que los trabajadores tenemos que empezar a utilizarla cada vez más. Y le quiero preguntar, como disparador de este caso que tenemos, por una situación que tal vez muchas personas se estén preguntando, porque estamos hablando en este caso de una señora que era maestra jubilada y a partir de eso allí se dio un ruidito en cuanto a si sos jubilado y en este caso maestro jubilado se debe aportar o no se debe aportar. El caso de la docencia es algo especial en este hecho. Porque quiero citar textualmente algunas declaraciones que se han hecho a BTV, en este caso por parte de la secretaria del contador Astori, estamos hablando de Claudia Hugo, donde le dijo a los colegas de BTV que la secretaria había manifestado que era jubilada cuando ingresó al Parlamento y que venía a cobrar una extra. Así se mantuvo todos estos años y nunca el legislador nos ordenó otra cosa. Dice que ella era jubilada cuando ingresó y nunca tuvo el interés de estar aportando al BPS. Esto fue lo que dijo Hugo. ¿Ser jubilado exime de aportes? Es un disparate lo que se dice. Es un disparate porque, digo, lo que dijo esta señora, yo lo escuché también y me quería morir cuando lo escuché, porque la verdad que recorro el país, hago reuniones en todas las localidades que puedo para decirle a los trabajadores de que tienen derecho a la seguridad social y que el empleador tiene la obligación. No importa si es jubilado de industria y comercio y va a trabajar en el sector rural, porque digo, a mí me pueden despedir de una oficina y puede ser que vaya a una zafra de La Naranja a trabajar, y como son dos cajas distintas, yo puedo estar jubilado por industria y comercio y estar trabajando como peón rural, porque son dos cajas distintas. Puedo estar trabajando, puedo ser funcionario público, por ejemplo, trabajar en salud pública, jubilarme por salud pública y seguir trabajando en la mutualista. Pero la mutualista no me puede decir, mira, o yo no le puedo decir a la mutualista, como tengo una jubilación de salud pública, no me hagas aporte a la seguridad social. Eso es un disparate. Y por eso es lo que más me preocupa y por eso estoy tratando, no hablando de la situación particular, sino que estoy tratando de aclarar, porque nadie lo hace, de que es un disparate decir que si el trabajador no quiere que te aporten, eso alcanza para justificar un error y una violación a las leyes, a las normativas que están vigentes. Entonces, y además es un reconocimiento de que se cometió una falta, implícitamente. Y digo, acá en lugar de estar discutiendo de repente si el trabajador tiene razón o no tiene razón, lo que se está discutiendo es quién va a pagar públicamente. Claro. Y yo creo que lo más importante que hay que tener en cuenta es que este trabajador que hizo la denuncia, como los 3.298 que el año pasado la hicieron, hicieron la denuncia, tratan de comprobar que hubo una actividad, que por esa actividad no se le aportó, y eso es lo más importante, regularizar a esos trabajadores. Y el que tiene la responsabilidad, luego que el BPS determina esa responsabilidad, tiene que pagar lo que no pagó, más la multa y los recargos. Y yo creo que no deberíamos, porque si frente a cada denuncia que haga un trabajador vamos a hacer todo este espectáculo público, digamos, todo este circo que se está haciendo, creo que eso no le hace bien, creo que al gobierno, no le hace bien tampoco a la seguridad social, no le hace bien a los trabajadores que están escuchando esto, porque si se afirman estas cosas y alguien no sale a decirla, creo que se genera una confusión en la gente. Y estamos hablándole, yo le voy a hablar a los trabajadores que están en esta situación, a ese 20% de trabajadores que está en la informalidad, que no se anima de repente a hacer la denuncia,
le quiero decir que haga la denuncia, que el BPS va a actuar con objetividad, con profesionalidad, que se anime a hacer la denuncia y que defienda los derechos de la seguridad social. Porque esto demuestra, deja evidente que estamos lejos todavía de generar cultura de seguridad social, que estamos lejos de generar conciencia sobre los derechos y las obligaciones que tenemos para con la seguridad social. Porque toda esa gente que no aporta le está restando recursos a la seguridad social. Pero no estoy hablando solo de los trabajadores, estoy hablando de los empresarios, porque atrás de cada uno de esos trabajadores que está informal, hay un empresario que está evadiendo las normas, que está incumpliendo las normas, ¿no? Entonces, yo creo que si esos trabajadores y esos empresarios regularizan su situación, el BPS estaría en una situación mucho mejor. Se ha hablado mucho del déficit del BPS. Bueno, a ver, acá tenemos una oportunidad. En lugar de estar hablando de alguna forma diciendo yo no tengo que pagar, en lugar de eso tenemos que estar todos, legisladores, ministros, representaciones sociales, diciendo hay que aportar a la seguridad social porque es una obligación, es un derecho del trabajador y es una obligación del empleador. Ruiz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Vio que lo invitamos a un programa de Arriba Gente en la mañana de Canal 10 y no hablamos ni de AFAP ni de cincuentones. Y justo ahora que el presidente de la República dijo que este sistema es malo para el país, es malo para los trabajadores, que las AFAP van a pagar menos prestaciones que el BPS. Anótela. Justo que el presidente habla de estas cosas, me haces una nota por otro tema. Anótela, la deja en agenda que lo convocamos en los próximos días. Gracias. Y además todos estos actores deberían hablar de ese tema también, ¿no? También es cierto, es cierto, es cierto. Vamos cerrando por acá la entrevista con Ramón Ruiz, director del BPS.